Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta ponencia conmemorativa por el Día del Contador. En Universidad Maya reconocemos la importante labor de quienes, con ética, responsabilidad y preparación, contribuyen al crecimiento financiero y administrativo de empresas e instituciones. Agradecemos la presencia de nuestros alumnos, docentes y a todos quienes nos acompañan en esta ponencia. En esta ocasión, tenemos el honor de contar con la participación del Dr. Raúl Ricardo Ruiz Molina. Es doctor en Administración, maestro en Administración y licenciado en Contaduría Pública, con una sólida trayectoria profesional y académica por más de 40 años en las áreas de Administración, Finanzas, Contabilidad, Auditoría y Educación Superior. Su formación académica incluye estudios en el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, el Instituto de Estudios Universitarios AC y la Universidad Autónoma de Chiapas. A lo largo de su carrera, ha desempeñado importantes cargos directivos y administrativos, tanto en instituciones educativas como en organismos públicos y empresas privadas. Destaca su labor como rector y director general de la Universidad Galileo Galilei, director de Capital Humano del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, así como diversos cargos administrativos y de auditoría en organismos gubernamentales relacionados con finanzas públicas y sistemas de agua potable. En el ámbito académico, cuenta con una amplia experiencia docente impartiendo materias de contabilidad, finanzas, auditoría, planeación estratégica y ética profesional a nivel licenciatura y posgrado desde 1983. Entre sus principales reconocimientos destacan el Premio a la Excelencia Académica, el Premio a la Excelencia Docente José Vasconcelos, así como múltiples reconocimientos por su participación como conferencista, ponente y colaborador académico en distintas universidades e instituciones profesionales. Además, ha mantenido una constante actualización profesional mediante certificaciones, diplomados y programas de educación continua en áreas fiscales, administrativas y de liderazgo, consolidándose como un profesionista comprometido con la ética, la formación académica y el desarrollo profesional. El día de hoy nos comparte la ponencia titulada Derecho Tributario Sustantivo. Entonces, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro ponente invitado. Muchas gracias. Muy buenos días, jóvenes y personal administrativo, personal académico que nos ve. En esta ocasión me toca venirles a platicar sobre el derecho tributario sustantivo. Como decía el maestro Chanona, pues traemos ahí una trayectoria académica y administrativa de ejercer la contaduría pública y qué mejor que hoy, el Día del Contador, poder platicar sobre este derecho tributario. Para hablar del derecho sustantivo tributario tenemos que remitirnos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Fiscal de la Federación. Entraríamos al tema del marco conceptual del derecho fiscal. El fundamento constitucional, o sea, la fuente suprema, aquí nace la potestad del Estado y los límites de su actuación, la obligación de contribuir al gasto público, lo establece en este caso el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Dice, son obligaciones de los mexicanos contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Este marco conceptual y el fundamento constitucional prácticamente nos invita a que estamos obligados a contribuir para el gasto público. En la Constitución lo establece y también habla del principio de la legalidad tributaria, en donde nos dice que puede existir un tributo, que no puede existir un tributo si no está establecido previamente en una ley formal. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, dispone de las leyes, pero también habla en este caso del artículo 73
que se refiere a la fracción séptima de la Constitución, en donde faculta al Congreso para imponer las contribuciones necesarias. El fundamento constitucional de la fuente suprema, en este caso, habla de las garantías de seguridad jurídica debido al proceso. La autoridad no puede molestar en sus bienes o en papeles de auditoría sin un mandato escrito debidamente fundado. Cuando hablamos debidamente fundado, nos remite al artículo 14 y al 16 de la Constitución. Normalmente en el léxico cotidiano decimos el documento debe estar fundado y motivado. En este caso, lo fundamenta y está debidamente soportado en el artículo 14 y el 16 de la Constitución. El documento que nos envíe la autoridad debe estar debidamente fundado y motivado y nos remite a la Constitución prácticamente en los artículos 14 y 16. Cuando hablamos de las disposiciones generales del Código Fiscal de la Federación, decimos nosotros los contadores, es que el código es la columna vertebral que regula las relaciones entre el SAT y el contribuyente. Aquí, de alguna manera, el código le puede dar la razón a la autoridad, en este caso al SAT, o le puede dar la razón al contribuyente. Y entonces comentamos y decimos, bueno, ¿y quiénes son los sujetos obligados? Los sujetos obligados son las personas físicas como nosotros, ¿verdad? Las personas morales, en este caso los entes económicos, por decir una persona moral, una sociedad anónima, le llamemos así, cualquier tipo de sociedad, es la persona moral. El fundamento del artículo 1 del Código Fiscal de la Federación es en donde nos establece que las personas físicas y las personas morales están obligadas a contribuir al gasto público. Estas se pueden clasificar en contribuciones que se definen de acuerdo al fundamento del artículo 2 del Código Fiscal en impuestos sobre la renta, en aportaciones de seguridad social, en contribuciones de mejoras, en este caso de obras públicas, y los derechos. Entonces pudiéramos hablar de 4 puntos importantes de contribución. Ahora hablaríamos, bueno, ¿y cuál es el gasto público? ¿A qué se refiere del gasto público? Dice que es el conjunto de erogaciones, pagos que realiza el Estado para poder cumplir sus funciones y satisfacer las necesidades de la sociedad. El fundamento legal del gasto público lo establece precisamente el artículo 31, fracción cuarta, dice que nosotros vamos a contribuir para el gasto público. Y entonces nos remite también al artículo 74, fracción cuarta, en donde habla de la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados a aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, el Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados para que sea aprobado el presupuesto público. El presidente en este caso propone en qué gastar, pero son los diputados, los representantes del pueblo, así se dice, y así lo dicen los políticos, que ellos son los representantes del pueblo, ¿verdad? Que los que lo mandan es el pueblo, y entonces ellos autorizan el presupuesto del gasto público, los diputados. Para entender mejor, los fiscalistas, los economistas, lo dividimos el gasto público en categorías. En gasto corriente, que es prácticamente todo lo que se genera
en los sueldos de los maestros, los médicos, la burocracia, la papelería, la gasolina de las patrullas, la luz, a eso le llamamos gasto corriente. Y el gasto de inversión, que es prácticamente las erogaciones destinadas a crear infraestructura, como es ¿ya? La construcción de las carreteras, los puentes, las escuelas, los hospitales, los aeropuertos, pero también tenemos el gasto social, que representa un monto bastante fuerte dentro de la estructura de los gastos, que son los recursos destinados directamente a la población para poder redistribuir la riqueza. ¿Cómo qué tipo de ejemplos pudiéramos poner como gasto social? Las pensiones para los adultos, ¿no? Las becas de los estudiantes, pero también hay subsidios a la salud, ¿no? Y el costo financiero, ya ven que nosotros traemos una deuda, México trae una deuda bastante fuerte con el extranjero, y también le llamamos deuda interna, la que se genera por medio de los CETES, ¿no? Entonces, ese costo financiero se refiere a los intereses que paga el gobierno por tener deuda tanto externa como interna. Ahora hablaríamos del ciclo presupuestario. Cuando hablamos del ciclo presupuestario decimos el dinero no se gasta improvisadamente, o no debería, ¿verdad? Así más bien decimos, ¿no? Sigue un ciclo legal riguroso, también, ¿verdad? Así decimos, ¿verdad? Así dice la ley, ¿verdad? Regulado por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias, que la verdad, los presupuestos, trae su norma, es rigurosa, pero en muchas ocasiones, también los diputados, tratan de que no sea tan rigurosa la ley, ¿verdad? Entonces, hablamos del proceso de la planeación. Esta planeación se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo. Hay ocasiones, no siempre, ¿verdad?, que el plan de desarrollo lo elaboran normalmente, o deben de elaborarlo de acuerdo a las peticiones que hicieron cuando andaban en su campaña en este caso, el presidente o la presidenta de la República. En base a esas peticiones y en base a las necesidades que ellos identifican, elaboran el plan de desarrollo. Ha sucedido que en el plan de desarrollo hay muchos tipos de gastos que no se apegaron al plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque surgen de un momento a otro, ¿no? Pero el plan de desarrollo lo elaboran de acuerdo, le llamemos así, a la democracia, en donde solicita el ciudadano sus necesidades que tiene. Luego tenemos la programación y presupuesto, que es en donde se pone la meta y se pone el costo. En la primera es qué es lo que queremos hacer. En la programación es la meta y el costo de lo que se va a invertir. Luego pasa a la Cámara de Diputados, que es la que aprueba los presupuestos, y eso lo hace a más tardar del 15 de noviembre. Normalmente este presupuesto que pasa al 15, como fecha límite del 15 de noviembre, es un presupuesto, es financiero, sí, pero interviene la política. ¿Por qué? Porque en los grupos que tenemos en la Cámara de Diputados son de diferentes partidos, y cada quien ve el beneficio de su estado, de su municipio, y entonces se genera a veces una acalorada discusión dentro de los presupuestos. También después viene el ejercicio, o sea, las dependencias empiezan a efectuar los gastos, y
de acuerdo a lo que tenían autorizado o tienen presupuestado. Hay ocasiones y técnicamente se le llama adecuaciones presupuestales. Cuando lo autorizan el presupuesto federal y ya viene el recurso para los estados y los estados tienen también su presupuesto, hay ocasiones en donde hay la necesidad de hacer adecuaciones presupuestales. Esas también tienen su norma en cada una, ya sea en el municipio, en el estado y en el gobierno federal, ¿no? Y aquí interviene el control y la evaluación, que es el último proceso que nosotros conocemos en la administración, ¿verdad? El control, y en este caso el control y la evaluación. ¿Qué función tiene? Es el que vigila que el dinero llegue a donde debe de llegar. Y aquí es en donde nosotros como ciudadanos siempre estamos pendientes de qué dice la autoridad que lo controla, ¿no? La cuenta pública es el informe anual que el gobierno entrega para decir, así gasté el dinero. Y entonces aquí interviene la Auditoría Superior de la Federación cuando se trata de recursos federales. Es el órgano técnico del Congreso que revisa la cuenta pública y si encuentra desvíos puede fincar responsabilidades administrativas y penales. Son muy pocas en la actualidad las empresas, los organismos descentralizados o en este caso las dependencias que llegamos a conocer si existió desvío y si procedieron con el responsable. Es le llamemos así, una inquietud del ciudadano que no escuchamos, no sabemos si de los desvíos encontrados fincaron responsabilidades. Pero es la fiscalización, que es el órgano de control, ¿verdad? En este caso, la Auditoría Superior de la Federación, que es una función importantísima, que por cierto últimamente ya lo relevaron al auditor superior de este órgano, de la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a hacer la distinción y clasificación de los procesos y los procedimientos fiscales y no fiscales. Entonces, nosotros hablamos, dice, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, tenemos la ley del impuesto a la renta y la ley del IVA. Las tres fases claves del procedimiento fiscal, en este caso, es el procedimiento de gestión y autoliquidación. ¿En qué consiste? En que nosotros como ciudadanos, vamos a suponer, en mi caso como profesionista, estoy dado de alta, tengo obligación de presentar declaraciones en forma mensual y yo hago mi cálculo. Es la primera etapa, la gestión y la autoliquidación. En la segunda etapa es el procedimiento de la fiscalización que tiene la facultad de la comprobación. En este caso, ¿quién lo hace? Dice, los actos donde la autoridad, en este caso el SAT, revisa si lo que declaraste es verdad. Y en el otro tipo es donde hace la visita domiciliaria. La auditoría llega al despacho, a la oficina, ¿verdad? Y hacen una revisión de gabinete, así se les llama. Se llevan los papeles al SAT y allá hacen la revisión electrónica. Y la última, que es el procedimiento administrativo de ejecución, en la práctica le llamamos el PAE, de acuerdo a las siglas, ¿verdad? Procedimiento administrativo de ejecución, que es la facultad más agresiva del Estado. Si no pagas un crédito fiscal en firme, o sea que ya no hay ni para dónde poder acordar, llegar a aclarar con la autoridad, sino ya tiene que efectuar el pago, ¿verdad? El SAT puede cobrar a la fuerza, le llamemos así, ¿no? Sin necesidad de ir ante un juez para poder aclarar y aplicarle la facultad económico
coactivo. Entonces, este paso es, le llamemos así como ciudadanos, lo vemos muy agresivos, porque hay un mandamiento de ejecución y hay un requerimiento de pago y hay un embargo de bienes, que posteriormente puede salir a remate la subasta de bienes. ¿Qué sucede cuando hay un embargo precautorio, así le llamamos? El contribuyente lo que trata es arreglarse, efectuar sus pagos, hay posibilidades de pagos en parcialidades, ¿verdad? Y entonces, pues ahí puede resolverlo. Si no lo puede resolver, ahí sí, ya el bien ya está en firme como un embargo, ¿verdad? Y sale a remate, para la subasta correspondiente. Los procedimientos no fiscales nos referimos a los administrativos puros, o sea, a las concesiones y licencias. El Estado otorga permiso a un particular para usar un bien público o realizar una actividad regulada. En este caso, dice, un ejemplo pudiera ser una licencia de funcionamiento para un restaurante. Es un procedimiento de concesión y licencia, no es fiscal. El otro procedimiento son procedimientos sancionadores, ¿no? Un ejemplo pudiera ser, buscan castigar una conducta que viola una norma administrativa, no es una deuda de impuestos. Ejemplo, dice la multa de Profeco, ¿no? Por publicarse o hacer publicidad engañosa, ¿no? O sea, aquí sí damos los litros de gasolina completo, ¿no? Y luego llega Profeco, ¿no? Y identifica que no es así, ¿verdad? Y nos impone una multa, ¿verdad? El procedimiento de servicios públicos, la solicitud de un ciudadano para obtener los documentos y servicios, para tramitar, por ejemplo, un pasaporte, se paga un derecho y pues a cambio de eso, pues se puede gozar del pasaporte. En cuanto a la organización de las autoridades fiscales, la jurisdicción y sus competencias, en México el poder fiscal no es monolito, ¿eh? Está dividido en niveles de gobierno y por especialidad. El nivel federal es la máxima potestad, que es en este caso la Secretaría de Hacienda, que es el cerebro, no cobra directamente, pero diseña la política fiscal, planea el presupuesto y ordena el sistema. Entonces, ¿quién cobra? En este caso, ¿verdad? El Servicio de Administración Tributaria, bien conocido por los ciudadanos, el SAT, es el brazo ejecutor. Dirían, es el que hace el trabajo sucio, ¿no? Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Su función es exclusivamente aplicar la legislación fiscal y aduanera para recaudar impuestos federales. Cuando hablamos de impuestos federales es el impuesto de la renta, el IVA y el IEPS. Del IEPS como ejemplo es el que cuando pagamos la gasolina ya viene incluido, por eso es muy caro el costo de la gasolina, ¿no? Claro está, el verde es el más barato, ese se puede utilizar, ¿verdad? Los organismos fiscales autónomos, en este caso, los especialistas, ¿verdad? La ley le otorga carácter de autoridad fiscal porque recaudan cuotas que tienen naturaleza de contribución, como aportación de seguridad social, o sea, le pagamos al IMSS, no le pagamos a Hacienda, ¿no? El Infonavit, le pagamos a la cuenta del Infonavit, no le pagamos a Hacienda. Y con agua, en muy pocos casos, ¿no? En cuanto al nivel local, está el estatal, en este caso la Secretaría de Finanzas del Estado, ¿eh? Que cobran impuestos como nómina, el impuesto sobre nómina, la tenencia en algunos estados, que no es nuestro caso, pero el refrendo sí, el convenio para
administrar impuestos federales, pero también la tesorería municipal que nos cobra los impuestos locales, como es el predial y el traslado de dominio. ¿Quiénes son las personas sujetas a la contribución? Pues ya lo comentábamos, ¿verdad? Las personas físicas, que somos nosotros, ¿verdad? Los individuos con capacidad jurídica, que se identifica por nuestro nombre, ¿verdad? Por nuestro CUR, por el RFC, que debe de tener 13 caracteres. La capacidad que pueda tener la actividad económica debe ser de los 18 años en adelante. El ejemplo, por ejemplo, un asalariado, un arquitecto independiente, un dueño de una tienda, esas son las personas físicas, ¿verdad? Las personas morales, como ejemplo, Mercantiles S.A.D.C.B., de Sociedad de Responsabilidad Limitada, las asociaciones civiles, y ¿por qué no, verdad? El municipio también, las empresas paraestatales, el mismo gobierno, son personas morales. La clasificación de las contribuciones, que en este caso, los impuestos, ¿verdad? La regla general, dice que la ley deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentran en una situación jurídica y de hecho prevista por la misma, y que sean distintos a las siguientes categorías. Dice, naturaleza, dice, es un pago unilateral y obligatorio, no recibe nada de dinero e inmediatamente a cambio de eso es el beneficio colectivo indivisible. Ejemplo, dice, el impuesto sobre la renta que grava la utilidad o las ganancias. En este caso, ¿no? Las empresas, si tienen utilidad, están obligadas al pago del impuesto sobre la renta. El IVA, que grava el consumo, todos nosotros los ciudadanos lo pagamos el IVA, pues por ejemplo con el combustible, pues hay, además del IEPS viene el IVA, ¿verdad? Vamos a comprar una camisa, pagamos el IVA, o sea, al final el que paga este impuesto es el consumidor. Las empresas nada más lo retienen, el IVA, lo acreditan con los IVAs que la empresa haya efectuado, lo compara y si saca diferencias a favor o a cargo, si es a favor, pues no lo entera, no lo paga, pero si es a cargo, tiene que efectuar el pago del IVA, pero el IVA lo paga el consumidor, lo retiene la empresa, cuando paga la empresa su IVA de las compras que hace, pues se convierte en un IVA acreditable que lo va a comparar con el IVA que está cobrando cuando él vende, ¿verdad? Y el IEPS, perdón, que grava productos específicos como es la gasolina, el alcohol, el tabaco, pues para los que consumimos gasolina, para los que toman sus bebidas de alcohol, pues tienen que pagar, ¿verdad? IEPS. Y referente a las aportaciones de seguridad social, que son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en cumplimiento de sus obligaciones. En este caso, la naturaleza tienen un fin específico, garantizar el derecho a la salud, la vivienda y el retiro en un seguro obligatorio. En este caso, el ejemplo es las cuotas al IMSS, la cuota obrero y patronal. ¿No? Si tiene el salario mínimo, no hay cuota del obrero, nada más del patrón, pero la cuota se llama obrero patronal. La aportación del Infonavit, el que lo aporta es el patrón. Y la cuota al ISSSTE para los trabajadores del Estado.
Las contribuciones de mejora, que son las establecidas en la ley, a cargo de las personas físicas o morales y que se benefician de manera directa por las obras públicas. Por ejemplo, dice la naturaleza, se basa en el principio de la plusvalía. Si el Estado construye algo que hace que su propiedad valga más, el Estado recupera parte de la inversión cobrándote el impuesto, por supuesto, ¿verdad? Te voy a componer tu calle, diría el municipio, ¿no? El presidente municipal, construye la calle y al lado ya está el evaluador, le llamemos así, ¿no? El que le va a dar, el que le va a subir de valor a la zona en donde estamos, porque ya tenemos agua, porque ya tenemos pavimentación y eso. Entonces, ¿mediante qué lo recupera? Mediante el impuesto, el del predial. Ya va a subir su valor de su casa y entonces al subir el valor de la casa va a subir el impuesto mediante el predial. Por eso es que de alguna manera con la plusvalía recupera el Estado, ¿no? Por medio del impuesto. La nota del experto son pocos comunes a nivel federal, pero muy usadas a nivel municipal. En el municipio es en donde se va más estas contribuciones de mejora. A nivel federal, estatal, son muy pocas, ¿no? En cuanto a los derechos, que son las contribuciones establecidas en la ley, como ejemplo, el pago de expedición de pasaportes, el pago de copias certificadas o cédulas profesionales, el pago por concesiones de minerías o uso específico radioeléctrico, las entradas a museos o zonas arqueológicas que lo maneja por medio del INAP. Pues, por mi parte, con esta última diapositiva sobre los derechos es lo que comentamos del derecho, en este caso del derecho sustantivo. Muy bien, en nombre de Universidad Maya agradecemos profundamente la participación del doctor Ricardo por compartir sus conocimientos y experiencias a nuestros alumnos. Sin duda, este tipo de actividades fortalecen la formación académica y profesional de nuestros estudiantes. Doctor, ¿alguna recomendación o consejo que pueda darles a nuestra comunidad estudiantil? La carrera de contador es una de las mejores carreras que existen, ¿verdad? Tiene la oportunidad, le llamemos así, de conocer varias disciplinas que se requieren para desarrollar la carrera de contador. Entonces tenemos una formación integral, conocemos de laboral, conocemos de mercantil, conocemos pues de las normas de auditoría, las normas internacionales de auditoría. Entonces es un cúmulo de experiencia que se adquieren en el estudio y en la práctica. Yo les aconsejo, ¿verdad?, de que los que tengan oportunidad de estudiar esta carrera, es una carrera que es muy fructífera, es una carrera que nos ayuda a formarnos en todas las ramas correspondientes, y yo les diría a los muchachos que no hay que aflojar el paso. Después de que termina uno la carrera de contador, también seguimos estudiando, nos seguimos preparando para mejorar siempre los servicios profesionales que nosotros prestamos. Muy bien, doctor. En caso de que alguno de nuestros estudiantes o parte de la comunidad universitaria quisiera ponerse en contacto con usted, compártanos por favor lo que viene siendo sus medios de contacto. Sí, con mucho gusto, pudiera ser a mi correo ricardo-ruizm@hotmail.com, a mi
celular, el 961-201-6563. Muchas gracias, doctor. Agradecemos mucho su participación en esta ponencia y les deseamos a todos un excelente día. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Y hay que celebrar el Día del Contador. El Día del Contador se celebra por el primer contador titulado, por cierto, se llama Fernando Díez Barroso. Y a partir de cuando la fecha que él se tituló, que fue un 25 de mayo, por eso se celebra un 25 de mayo el Día del Contador. Universidad Maya.